Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al programa de Global Smart Meeting. Empezamos con un poquito de retraso, los 2 minutos, pero no os preocupéis que lo tenemos todo controlado. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por participar en la inauguración de esta nueva emisora profesional para los profesionales, activaradio.org. Y hoy, lógicamente, que estamos de celebración por el nacimiento de esta emisora, también estamos de agradecimiento y de celebración por este nuevo programa Global Smart Meeting con Ángel Madrid. Y sin más preámbulos, vamos a dar paso a su director. Ángel Madrid, muy buenas tardes aquí en España y muy buenos días a todos los que nos están escuchando desde Latinoamérica. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que emprendo el programa con mucha ilusión, teniendo en cuenta que es la primera vez que hago una cosa parecida, pero lo cierto es que me gustaría que esto fuera un programa útil a la vez que ameno y que participaran, que fuera sobre todo un programa de amigos. Pues fantástico. Bueno, pues antes de presentar a tus invitados de este primer programa de Global Smart Meeting, cuéntanos, ¿qué es Global Smart Meeting? ¿Qué es este programa de radio? Pues este programa de radio trata de dar salida a una serie de inquietudes, sobre todo de personas que pertenecen al mundo rotario. Eh, Hace un montón de tiempo, en Chicago, en 1905, hubo un señor llamado Paul Harris que tuvo una serie de inquietudes. Hombre, tenemos ya a nuestros invitados que acaban de entrar en línea. Que tuvo una inquietud para aportar a la sociedad y para promover también un crecimiento personal. Él tenía una serie de inquietudes y quería sacarlas adelante. Ahora os hablamos. Muy bien, muy Ahora, bien. Pues ya estamos los Venga. cuatro. ya Pues están muchas aquí tus gracias. invitados. Ángel, pues nada, preséntanoslos. Bueno, pues tenemos aquí a un médico y a un ingeniero, dos hermanos, Pedro y Enrique Valenzuela, que son rotarios desde hace un montón de tiempo. Y les vamos a preguntar ahora cómo llegaron ellos a Rotary y qué es lo que supone para ellos esta organización. Habíamos empezado a hacer una pequeña introducción de lo que es el mundo rotario y lo que quiere ser este programa. Y había empezado diciendo que, bueno, pues que una persona que se llama Paul Harris en Chicago en 1905 pues tuvo una serie de inquietudes personales y sociales e inició un movimiento. Y casi os voy a dejar a vosotros, porque lo conocéis muchísimo más. Vamos a empezar de una manera. ¿Por qué no nos decís, cada uno de vosotros, cómo conocéis Rotary y cómo os acercáis a esta asociación? Bueno, yo creo que debe de empezar aquí el más veterano como Rotario, que es Enrique, que fue el pionero de Rotary, el que me metió a mí en este lío, y él os lo va a contar porque fue anterior a mí. Anda. Bueno, pues mira, yo soy el hermano pequeño, claro, está claro, pero bueno, la época de estudiante yo me movía mucho por Europa y bueno, fue así que me tocó el corazón y me enamoré de la madre de mis hijos, que era francesa. Mi suegro, que ya ha fallecido, era un empresario importante de la Alta Garona. Entonces, bueno, pues me enseñó y me habló mucho de Rotary, incluso me llevó a algunas reuniones. Esto era todavía cuando era estudiante. Bueno, yo aquello se lo conté a Pedro, Pedro le encantó el tema y bueno, Pedro estaba recién terminado en ingeniería. E incluso hicimos intentos personales de entrar en Rotary y fue algo que en principio no era fácil porque no existía Rotary todavía en España. Me encontré con la sorpresa de que mi suegro, Hubert Pellegrin, conocía un amigo íntimo suyo, era Pierre David, que había sido financiado por Rotary Internacional para que viniera a España, porque en aquel entonces Rotary estaba prohibido en España. Vino, este hombre se dedicó a recorrer ciudades, buscar sitios donde podía contactar con empresarios y profesionales que fueran relevantes de la ciudad. Y así fue que llegó a Sevilla y se dirigió al Club Pineda, que es un club de golf bastante elitista y que tiene grandes profesionales y tal. Contactó con Ernesto Vázquez. Este Ernesto Vázquez consiguió reunir la élite de los empresarios en Sevilla, era un club. Y yo, que realmente acababa de terminar mi
mi especialidad de estomatólogo, yo soy médico estomatólogo, entonces no existían los dentistas, pues ni más ni menos me invitaron porque Pierre David vino con esa consigna de mi suegro de que yo estaba interesado. Yo era el niño del grupo. Enrique, ¿de qué años estamos hablando? Todo esto sucede... Estamos hablando del 79. 79, muy bien. 79. Incluso el 78, porque en realidad nos estuvimos reuniendo tiempo en la clandestinidad. Aquello era muy emocionante, por lo menos para mí, porque era algo prohibido en España y eso tú sabes que a un joven, pues a mí me encantaba la idea, pero de todas formas nos estábamos jugando el que en un momento dado nos podían hasta detener o algo así, no llegó a pasar nada. Teníamos gente muy relevante, incluso teníamos hasta uno de los hijos de un miembro del antiguo club de Sevilla, que era un club muy eminente, que estaba lleno de catedráticos, y era el general Zurita, que era hijo de uno de los rotarios. Y bueno, de los rotarios de la primera época. De la primera época, antes del 36. Que en Sevilla hubo un club muy importante. Total, que fue una experiencia muy bonita. Yo era el niño de todos, creo que soy ahora mismo el único que queda todavía de toda esa época. O se han retirado, están bastante mayores y han fallecido muchos, lógicamente. Y yo fui macero durante 5 años, jefe de Relaciones Públicas, y bueno, y al final pues pasé por todos los pasos que suelen... Es verdad que al principio el club funcionaba muy bien porque, bueno, era muy costoso, eso sí es verdad, porque pagábamos una secretaria que se dedicaba a contactar los contactos de negocio, y era un club realmente que se movía mucho. Yo le debo mucho al Rotary, porque hice grandes amigos, gente fantástica con la que también me desarrollé como empresario, y claro, pues con esa vocación he seguido siempre en esa línea, aunque ha habido fases en las que ha ido cambiando la forma de funcionar el club, y incluso decidimos hacer otro segundo club con mi hermano. Hicimos el Club Macarena, que es el que hoy en día es el Club Corporate, porque hemos cambiado de nombre. Y Pedro, tú ya veo que te lleva de la mano tu hermano Enrique. Bueno, sí, Enrique me embauca. Yo por aquel entonces, por esa época que él se ha referido, trabajaba en Madrid, fue mi primer trabajo como ingeniero, trabajaba en Renfe, y pues estaba muy ocupado y entonces no pude... después fui delegado del Ministerio, porque ingresé en el cuerpo de industria del Ministerio de Industria y estuve en la delegación de Industria de Segovia. Después fui delegado del Ministerio de Industria en Córdoba, y entonces me interesé por Rotary, pero en Córdoba no había entonces club, y cuando en el año 84 volví a Sevilla, pues ya pues, me incorporé al Club de Sevilla, y desde entonces pues no he parado de ejercer. En el año 92 fui, justo el año de la Exposición Universal, fui presidente del Club de Sevilla, y posteriormente, bueno, en el año 2007 fundamos el Rotary Club Sevilla Macarena, del que tuve el honor de ser presidente fundador, y posteriormente le cambiamos el nombre por Sevilla Corporate. Y bueno, ya sabes que después pues he estado muy introducido en la organización rotaria, porque fui asistente de varios gobernadores, y en el año 2010-2011 fui gobernador del distrito 2203 de Rotary Internacional, que como tú sabes comprende toda Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Ceuta y Melilla. En total ahora mismo creo que son 80 y algún club. Muy bien. Bueno, pues esa es mi historia. Yo lo que quería preguntaros es que cuando sois más jóvenes, cuando de repente os enteréis que existe una organización de este tipo, me gustaría saber qué es lo que veis en ella, qué es lo que os atrae, qué es lo que os induce a seguir de la pista e incluso a participar, porque, claro, estamos hablando de que era una cosa clandestina y para el que no lo conozca, pues... ¿Qué es lo que os atrae a vosotros? Bueno, vamos a ver, Ángel. Clandestina fue en una época, la época... Frager Ibarne fue el que dio... En el año 79, 80, se refunda de nuevo Rotary, que había, como tú sabes, el primer club de la Europa continental fue el Rotary Club de Madrid, que se fundó en 1920, y bueno, el Club de Sevilla creo que fue en el año 27, y bueno, tuvo en el año 36, con motivo de la Guerra Civil, pues a Rotary lo
lo unen a otros conceptos que Franco no veía bien. Claro, y, por eso yo y nos quería prohíbe. explicar, antes de que entremos en la historia y lo expliquemos todo eso, yo lo que quería saber es la parte emocional. ¿Qué os hace sentir a vosotros Rotary? ¿Qué es lo que veis en Rotary? ¿Cómo sentís al sentiros atraídos por ello? ¿Qué es lo que Mira, veis ahí? yo creo que tenemos que ser absolutamente sinceros. Yo en el año 84 que ingresé en Rotary era un ingeniero con ganas de hacer cosas en la vida, ¿eh? Y vi en Rotary un camino adecuado para mejorar en lo personal y en lo profesional, ¿eh? Y además creo que no me equivoqué, ¿eh? Al mismo tiempo, Rotary es un compromiso. Las personas que entramos en Rotary nos comprometemos, porque como tú bien sabes, es protocolario casi que en la promesa que se hace justo cuando se ingresa en Rotary, se acaba con una frase que para mí me ha marcado porque me supone para mí un compromiso, y es que se dice que trabajaremos para hacer de nuestro país y de nuestra ciudad el mejor lugar donde vivir. Es decir, Rotary tiene una marcada vocación de servicio, que como tú, que eres rotario y lo sabes bien, se manifiesta en distintas facetas, distintas versiones, distintas sintonías. Ya en 1911, Paul Harry, nuestro fundador, que fue un visionario, pues escribió un artículo donde explicaba las distintas sensibilidades rotarias que había. Había el rotario éticamente puro, que él llamaba ethical standard, que este solo veía altruismo, solo veía generosidad, solo veía caridad, por decir algo, ¿no? Después había otro tipo de rotario que solo veía el negocio, solo veía negocio, ¿eh? Y luego un tercer tipo, que es lo que él llama altruistic equilibrium, es decir, el altruistamente equilibrado, que conjugaba esa vocación de servicio a la comunidad con el propio desarrollo profesional. Y esto se plasma muy bien, las distintas formas de hacer servicio en Rotary se plasma en lo que tú bien conoces, que son las 5 avenidas de servicio, que son la avenida de servicio en el club, la avenida de servicio en la comunidad, la avenida de servicio internacional, la de nuevas generaciones y la que para mí es la más singular, la más significativa y la más característica de Rotary, es la avenida de servicio a través de la ocupación. Entendiendo que nuestras ocupaciones, nuestros trabajos profesionales, nuestras empresas prestan un servicio a la sociedad enorme, es de creación de riqueza, de creación de puestos de trabajo, de generación de bienestar. Y creo que la mejor manera que podemos contribuir a la sociedad es generando eso. Y creo que vivimos un momento muy singular, el de la pandemia, donde esto se queda notoriamente de manifiesto. Y es que al decaer la actividad económica se produce una gran ansiedad, un gran sufrimiento por parte de la sociedad, porque perdemos lo más esencial, que es el pan nuestro de cada día, o parcialmente, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros consideramos que es el principal servicio que nosotros... Y además esto se encardina con algo que hoy se denomina de otra manera desde el mundo empresarial, como tú bien sabes, es la responsabilidad social, corporativa o empresarial. Nosotros consideramos que desde las empresas en las que nosotros tenemos influencia podemos hacer una labor social enorme, creando puestos de trabajo y sobre todo con un comportamiento ético que viene marcado por lo que tú bien sabes que es la prueba cuádruple de Rotary. La prueba cuádruple de Rotary es un marco en el que se mueven todas nuestras actividades. Algunos dicen que es un código ético. Yo no lo veo así, porque realmente la prueba cuádruple son 4 preguntas. Es sobre lo que se piensa, sobre lo que se dice y sobre lo que se hace. Y las preguntas son, ¿es la verdad? ¿Es equitativo? ¿Es beneficioso para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? Las respuestas a estas 4 preguntas son las que deben marcar nuestro comportamiento y esas respuestas tienen que ir marcadas por esa moral natural con la que nacemos, que nos hace distinguir el bien y el mal sin que nadie nos lo haya enseñado.
Bueno, no quiero explicarte más, porque hablar más. ¿Qué estás diciendo? Porque claro, esto lo va a oír gente que es rotaria, gente que no es rotaria. Y yo creo que estamos dando muchísima información sobre lo que es y puede ser Rotary. Y vamos a ir poco a poco explicándolo a lo largo de los programas lo que es. Ahora, yo realmente lo que me gustaría hacer más hincapié es en cómo sentís vosotros. Enrique, tú cuando te sientes atraído por la actividad rotaria, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que tira de ti? Bueno, yo siempre he sabido y de hecho lo he intentado llevar a mi vida, que se beneficie más el que más da. Y justamente es uno de los, es lo que marca el Rotary, es, digamos, el eslogan fundamental, dar de sí antes de pensar en sí. Yo cuando me incorporé, yo de niño tenía primero vocación de cura, después de médico. O sea que realmente a mí me ha dado muchas satisfacciones el darme cuenta de que mientras más te entregas a los demás y más puedes dar, más te beneficias. De hecho, está demostrado, hay estudios sobre la felicidad y coincide que todas las personas más felices son gente que fundamentan su vida en dar. Con lo cual, esa parte, evidentemente, yo la tenía. También es verdad que yo tenía una gran ambición como empresario también, no solamente como médico, y la verdad es que apoyarse en un grupo humano tan extenso en el cual las normas éticas hacía que el contacto fuera muy diferente. Yo, evidentemente, si tengo que hacer un negocio o algo, pues prefiero llamar a la puerta de un compañero con el que me estoy relacionando permanentemente y que conozco sus características de forma de trabajar y de forma de ser. Entonces, también supone un crecimiento personal para uno mismo, de exigirse no solamente el recibir beneficios de la sociedad, sino el darlos. Yo, para mí, ha sido básico. O sea, yo le debo tantísimo a Rotary porque entré hecho un niño y bueno, y todavía sigo siéndolo, claro. Entonces, de alguna manera siempre he estado ilusionado con que esto crezca en el sentido... Y curiosamente, fíjate que Paul Harris lo fundó esto en un momento de crisis y lo fundó para apoyarse en una Chicago que era muy caótica y muy corrupta. Y se apoyó en 5 compañeros empresarios y empezó simplemente con intereses económicos, con intereses de apoyo moral para los negocios y de defenderse de toda la vorágine que había. Yo creo que en este momento tener un instrumento tan potente en el cual somos 1.200.000 en el mundo, en 200 países, eso no tiene precio. Y mucho más todavía hoy con la tecnología que tenemos, porque si de alguna forma algo puede mejorar ahora, es lo que estamos intentando, y después hablaremos de cuál ha sido, digamos, nuestro reto, el de mi hermano, mío y de otros compañeros rotarios desde Sevilla, el crear un instrumento para que esa unión que tenemos entre los rotarios del mundo no sea una asociación integrada, sino sea una agregada, sea una asociación integrada. Perdón, me he confundido en el término. O sea, que tengamos realmente una relación, al menos entre los clubes que estén más cercanos de nosotros, y es lo que es la herramienta que hemos creado con Smart Meeting, de la cual después supongo que hablaremos. Sí, bueno, yo, la verdad es que a mí Rotary, cuando me hablan de ello, yo no sabía ni lo que era. Me dijeron, no, pues es un sitio de gente que se reúne a comer y hablan de cosas interesantes. Y bueno, empecé a ir a una serie de reuniones. Nos reuníamos en el Palace en Madrid, en el que luego me enteré que era el club más antiguo de la Europa continental, en el Club Madrid. Y bueno, pues la verdad es que había gente muy interesante, gente muy mayor, y empiezo a investigar un poquito lo que es Rotary. Y una de las cosas que me llama la atención es lo que habéis estado comentando vosotros, que encuentro una frase que me gusta mucho, que dice que Rotary es el intento de estudiar una vía de crecimiento personal a través de la ayuda a los demás. Caramba, que funciona eso, ¿no? Y luego me he encontrado con otra cosa, que es muy difícil explicar lo que es Rotary, que es lo que ha dicho Pedro, que hay muchas percepciones dentro del propio rotarismo sobre lo que es Rotary, porque no es que te encuentres con una explicación diferente en función de con quién hables, sino que incluso en una misma persona que lleva pasado a través de los años, ha pasado por una experiencia rotaria prolongada, a lo largo de su vida personal busca diferentes cosas.
Entonces, yo me he dado cuenta que realmente es una organización realmente amplia, porque si tú entras joven con unas inquietudes y te mantienes en ellas, porque se cubren muchas cosas, ¿no es así? Exactamente. Yo no sabría definir un poco lo que he hecho en mi vida sin hablar de Rotary, porque mis hijos desde pequeño me han visto cada lunes o cada martes ir a la reunión correspondiente y para mí era un oasis en el cual me encontraba un mosaico de profesiones, de formas de verla. Y después también, al ser un club en el cual cada uno puede pensar de forma libre, la tolerancia es una de las cosas y la compasión, en el buen sentido de la compasión, en el sentido de ponerse en la situación de otro que piensa diferente a ti, para mí ha sido un vehículo de autoconocimiento tremendo también, para poder en un momento dado aceptar cosas totalmente opuestas a las que yo recuerdo de haber recibido a musulmanes, a gente que pensaba completamente y aceptarlo como hermanos y compartir con ellos. Recuerdo que recién estaba en la clandestinidad todavía, se presentó un rotario que su credencial era que era masón, cuando nosotros estábamos queriendo decir, bueno, nosotros no queremos confundir con los masones, pues aquel señor se presentó diciendo, no, soy rotario y soy masón. Y lo decía con la tranquilidad y a nosotros, en aquella España en la que la masonería se hablaba tanto, por desconocimiento también quizás, pero bueno, era muy impresionante ver cómo podíamos compartir con gente que pensaba totalmente diferente a nosotros, políticamente diferente, tampoco se hablaba demasiado de política, incluso no estaba permitido el entrar en debates políticos. Sin embargo, todos los políticos tenían cabida para expresar lo que sentían en un momento dado sin implicar a la organización. Es una de las grandezas que para mí tenía también el reunirme con ese tipo de gente tan avanzada. Yo recuerdo Muñoz Cariñano, por ejemplo, Otorrino, un hombre que era teniente coronel. Este hombre fue asesinado por ETA, y después había gente de todos los talantes, había una cantidad de gente de la que enriquecerse tremenda, y yo era el niño del grupo, con lo cual yo disfrutaba muchísimo, muchísimo, y sigo disfrutando, porque sigo, como digo, intentando ser ese niño que se ilusionó con Rotary y que sigue todavía en la brecha. Ángel, esto que tú has dicho de las distintas sensibilidades, sin la tolerancia rotaria, esas distintas sensibilidades rotarias coexisten y pueden coexistir gracias a la tolerancia rotaria. O sea, que el respeto por distintas formas de pensar, y además esta es la razón por la que en Rotary no se habla de política, porque aquí tiene cabida todas las personas de bien, y hay que respetarse unos a otros. Paul Harris decía que si tuviera que decir una sola característica de los rotarios, esa sería la tolerancia. Sí, esto que me estás contando, recuerdo que me pasaste un artículo de la primera revista Rotaria que trataremos de poner en la página web porque yo creo que es muy interesante. Se habla, me parece que está publicado, los Rotary empiezan en 1905, en 1906. En febrero de 1911. La revista, sí, pero o sea, es decir, del 1906, que empieza con los cursos, a 1911, ya tenía una visión de cómo eran los componentes Sí, claro. del club. Es que tuvo un crecimiento Que no ha cambiado exponencial. mucho, ¿no? Tú sabes que de inicio Rotary creció de una manera exponencial, tremendo, ¿eh? Fue un crecimiento rapidísimo. Enseguida se creó un club en Canadá, Winnipeg, y se saltó a Irlanda y después Madrid y bueno, y todo el mundo. Y fue un crecimiento rapidísimo. Y sin embargo, yo creo que porque respondía a una necesidad de la época que sigue siendo hoy, para mi punto de vista, totalmente activa, totalmente válida. Creo que Rotary es un gran desconocido y que hay muchos rotarios que no saben que son rotarios porque tienen la sensibilidad de los rotarios, de servicio a la comunidad y de un comportamiento ético, y además permite, en un mundo globalizado como el que vivimos, una organización que está en 200 países, 35.000 clubes, 1.200.000 rotarios, las posibilidades de contactos profesionales, pues yo no hace falta señalarlo, estos son inmensas. Y no tiene nada de malo de eso, es que no hay por qué avergonzarse de eso, porque nuestras actividades son lícitas, son honradas, son buenas.
Lo he podido comprobar porque llegó una época, en un momento en el que yo estaba trabajando en Iberia, y realmente pues, pasaba pues, casi a veces 18 días al mes fuera de casa y no me daba tiempo a ir a las reuniones de mis clubs. Y entonces lo que hacía era buscar, allá donde estuviera, si había algún club rotario, gracias a la Claro. herramienta esta que tenemos de la aplicación que nos permite encontrar los clubs alrededor. Y la verdad es que puedo comprobar desde el primer momento en que la gente es una gran familia, enseguida te abre la puerta. Estás en un país extranjero, no conoces a nadie, vas a pasar allí unas pocas horas, unos pocos días y llamas a alguien, oye, que tú eres Rotario Español y tal, bueno, pues venga, oye, vente con nosotros y tal. Sí. Y la verdad es que la sensibilidad que encuentras dentro en las personas con las que te rodeas, ahí es muy común entre la gente, en un tipo de carácter que se da en todos los lugares del mundo. Entonces yo quería preguntarte si para la gente, ¿cómo describirías tú a una persona que se acerca al entorno rotario a través de los clubs y las reuniones o de la amistad, si puede conocer a alguien, qué es lo que tú crees que verían sus ojos cuando llega a estas reuniones? ¿Qué se puede encontrar? ¿Qué es lo que va a ver? ¿Qué es lo que se va a encontrar? No todo lo que hay detrás, que eso lo vamos a ir explicando, sino primera visita, hola, ¿qué hay? ¿Qué me voy a encontrar? Bueno, pues yo creo que los clubes son muy variados, cada club es libre y autónomo, pero en general, cuando llegas a un club, lo que encuentras son una serie de personas correctas, unas personas de bien, unas personas preparadas, cultas, con cierta formación, y que te van a dar una acogida amable y que te van a aportar, te van a poder solucionar algún problema de lo más nimio que te pueda ocurrir. Y luego, pues eso, un enriquecimiento personal, porque en muchos casos son personas cultas, personas que muchas veces se llevan conferenciantes o los propios rotarios charlan de temas profesionales y son temas que te enriquecen personalmente en lo profesional, en lo personal, en lo humano. Y además los proyectos que normalmente se llevan a cabo en los clubes rotarios, pues son proyectos que motivan y que además hacen que mantengan vivo, digamos, el interés de los rotarios. Y yo creo que hay distintas maneras de hacer los proyectos. Y yo pongo el acento en eso que te dije de responsabilidad social corporativa, porque creo que es como más se puede hacer por los demás. La caridad es encomiable, no, en muchos casos hay que hacerla, más en estos momentos tan difíciles, pero realmente el alcance no es muy grande, porque si el que tiene hambre le doy de comer hoy le resuelvo el problema, pero mañana vuelve a tener hambre. Lo importante es a la gente darle no peces, sino caña de pescar. Esto que es tan fácil de decir es difícil de hacer y en ese empeño es en el que estamos los rotarios, de hacer por los demás. Y yo creo que, bueno, pues cuando llegas a un club, este ambiente, pues lo normal es que te agrade y que te embauque y que, bueno, pues que quiera participar de él. Contarnos un poquito, hombre, los clubes rotarios no son homogéneos, los hay clubs que están en ciudades muy importantes con gente muy emblemática, pero también hay clubes rotarios que están en pueblos pequeños que reúnen a gente muy interesante y las reuniones son ligeramente distintas. Pero ¿cómo podríais describir vosotros qué es una reunión rotaria estándar para una persona que quiere ir y no sabe qué es lo que se va a encontrar? Una Si me primera reunión. perdonáis, perdóname que te corte, Ángel, pero Dime. se me han quedado aquí unas preguntas en el tintero y si no luego se me pasan, porque os veo que estáis, vosotros entendéis mucho lo que es Rotary, lo vivís, lo sentís, me siento, no sé, admirado, ¿no? Por toda esa pasión que uno tiene y esas vivencias. Pero yo creo que si hay algún rotario que nos está escuchando o que luego va a escuchar el programa por los podcasts y por toda la difusión que vamos a tener de este programa y de vosotros, ahí me gustaría, todavía yo creo que no se sabe muy claro qué es Rotary, qué hace. Y si estáis hablando de servicio social, ¿en qué se le diferencia de Cáritas o qué se le diferencia de Manos Unidas? ¿Qué exactamente en qué se diferencia? ¿Por qué alguien tiene que entrar en Rotary? ¿Por qué eso de masones? Porque yo, debo decirlo también, no soy ajeno al mundo Rotary, soy rotario aquí del Mar Menor, he sido presidente y ahora soy secretario de mi club. Pero
Pero yo creo que a la hora de transmitir, cuando estamos en plena campaña de apostolado para atraer gente al club y hacerlo crecer aquí en el Mar Menor, creo que es importante e interesante saber decirles qué hacemos, por qué nos diferenciamos de Cáritas, por qué nos diferenciamos de Manos Unidas y sobre todo eso, lo del tema del masón, que a mucha gente le asusta, es que sois unos masones, sois un club oculto ahí, que hacéis oscurantismo. ¿Qué les podemos decir a todos los que no son rotarios, nos están escuchando, han oído hablar de Rotario y les da cierto recelo nuestra organización? Vosotros como veteranos que sois. Yo le preguntaría a esas personas que tienen recelo con respecto a que si somos masones, que si saben lo que son los masones. Eso es la primera pregunta, porque yo creo que en general, porque se ha demonizado a los masones, en la época de la dictadura, pues estaban proscritos, y realmente los masones tampoco es que sean una cosa maldita, porque tienen muchas cosas en común con Rotary. La tolerancia, y la voluntad de hacer servicio. Si acaso hay alguna diferencia es que nosotros llevamos nuestra solapa, nuestro escudo rotario, nuestra rueda rotaria y no ocultamos para nada. Bueno, ellos dicen que tampoco lo ocultan, que son discretos. Entonces yo he leído sobre Rotary, sobre la masonería, precisamente por esta misma pregunta que tú me haces, porque me han dicho muchas veces de la masonería. Y tampoco hay muchos rotarios que son masones, algunos rotarios que son masones, y no tiene nada de particular. Aquí cabe todas las personas de bien en Rotary. Y bueno, decías tú que en qué nos diferenciamos de Cáritas. Bueno, hacemos algunas cosas en común con Cáritas, hemos apuntado mucha colaboración a Cáritas. Cuando yo fui gobernador, recuerdo que sumábamos todas las aportaciones de los clubes a Cáritas y era mucha aportación. Quizás Cáritas no distinguía suficientemente la aportación de los rotarios, ¿no? Pero yo te digo que creo que lo que para mí diferencia Rotary es que es esa avenida de servicio a través de la ocupación. Es que como nosotros podemos hacer más por los demás, es con el concepto que hoy se llama responsabilidad social corporativa. Yo entiendo que Rotary, voy a decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto, Rotary en una manera esquemática podríamos decir que es un lobby para hacer el bien. Quizás no sea muy políticamente correcto, pero es así. La labor más importante que ha hecho Rotary a nivel mundial, sabéis que es la erradicación prácticamente está erradicada la polio. Y Rotary ha contribuido con más de 2.000 millones de dólares para hacer vacunaciones. Pero la campaña de Polio Plus ha sido de mucho más. ¿Qué es lo que ha hecho Rotary? Movilizar gobiernos, movilizar grandes empresas, como por ejemplo esa agrupación que tenemos con la fundación de Bill y Melinda Gates, por la que últimamente, porque estos se nos han incorporado recientemente, por cada euro que aportan los rotarios, ellos aportan ahora 2 euros o 2 dólares. Y bueno, yo creo que es de esta manera como podemos. Decía Isidro Fainé, leí recientemente de la Fundación La Caixa, decía que donde no hay, no se puede dar. Entonces, por eso yo creo que si somos empresarios y profesionales y nuestras empresas funcionan, tenemos que tener un pequeño hueco para esa labor social. Y así podremos hacer una labor mucho mayor que no recogiendo cenas benéficas, todo eso que está muy bien, que yo eso lo aplaudo, pero que no es lo único. Entonces, creo que, bueno, yo no quiero citar algún caso que hemos hecho de responsabilidad social empresarial. Tenemos que mover nuestras influencias para hacer proyectos importantes. Y nuestras influencias son pues aquellas empresas en las que somos consejeros, en las que tenemos participación, que son las que pueden hacer cosas por los demás, mucho más que estas acciones testimoniales, que son dignas de aplauso, encomiables, pero que si queremos cambiar el mundo, la línea, entiendo, más eficaz es la de avenida de servicio a través de la ocupación. ¿Y qué tipos de... Perdonad, me sigo metiendo, pero sí me gustaría que quedara un poquitín también claro para todos los que nos están siguiendo aquí en activaradio.org. ¿De qué tipos de proyectos estamos hablando?
Porque estamos hablando, ¿en qué cosas concretas desarrollamos esa yo política no de no te RSC? ¿De qué manera mejoramos todo nuestro entorno, nuestra sociedad? Sí. ¿De qué manera lo manejamos también internacionalmente? Dándonos, por favor, algún ejemplo de este tipo de programas. Bueno, yo tengo que decir con orgullo, y creo que Pedro no está queriendo hablar porque él fue el motor un poco de este proyecto, que el último que hemos hecho en nuestro club, yo le doy pie a Pedro para que lo cuente, porque él fue el alma. Y es que a Rotary también se va de muchas formas. Hay gente que va diciendo, es que hay que hacer, pero hay gente que va haciendo. Y esos son los motores normalmente del club. Y Pedro no es por nada, porque es mi hermano, pero cada vez que ha presentado un proyecto ha tenido detrás todas sus influencias, y él como empresario ha movilizado siempre lo indescriptible para que no salga solamente del bolsillo de los rotarios, que salga la iniciativa de mover todas sus influencias empresariales para conseguirlo, de acuerdo, pero no directamente del bolsillo directo eso no es rotarismo. A mi forma de ver, también se puede hacer un pequeño esfuerzo y todos tenemos un costo que tenemos que asumir, pero lo importante es cosas como la que él en su último año de presidente consiguió y espero que él se decida a contarlo. Vamos a ver, mira, en el año 2010-2011, como bien sabéis, tuve el honor de ser gobernador del distrito. Yo promoví entre todos los clubes que participásemos en un proyecto que a mí me había interesado mucho. Y es que conocí a un misionero que llevaba 40 años en el Congo, el padre Paco Hostos, que, bueno, pues que había hecho una labor allí. Sabéis cómo es el Congo. El Congo es un país increíble, es un desastre de problemas étnicos, problemas de lucha de tribales, en fin, un problema. Él ha hecho una labor allí encomiable de hospitales, de centros de enseñanza, de formación profesional, y lo último ya que hacía, ya este hombre tiene pues 70 años, pues lo último que ha hecho es una universidad. Nosotros desde el distrito hubo una participación bastante grande de todos los clubes para aportar una contribución económica en la construcción de la universidad. Eso fue en el año 2010, año rotario 2010-2011. Pasaron los años y la universidad estaba funcionando y ya tenían títulos, sacaban títulos de licenciado en empresariales, ingeniería agronómica, derecho. Estas disciplinas se impartían con títulos oficiales del Congo. Estas disciplinas se impartían en esta universidad, pero estaba en Mahagi, en un sitio perdido en el Congo, un país extensísimo. Bueno, pues al cabo de los años estaban funcionando, pero no tenían electricidad. Entonces, yo como profesionalmente me he dedicado al tema de la energía renovable y soy consejero de una empresa que se dedica a hacer plantas por todo el mundo, Proviel, pues moví los contactos míos en la empresa para que participáramos en la construcción de una pequeña planta de 22 kilovatios de autoconsumo para que ellos tuvieran electricidad. Esta planta se instaló hace un año, está funcionando, tiene baterías y la universidad tiene electricidad. Y desde luego esto es vital para una universidad, porque como consecuencia de tener electricidad tienen internet, y como consecuencia de tener internet tienen acceso a los fondos bibliográficos, porque tienen también colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. En fin, yo fui al Congo, visité la universidad y te puedo asegurar que tengo una enorme satisfacción de ver aquel me emocioné cuando nos recibieron los estudiantes negritos y nos cantaban bienvenido, bienvenido, bienvenido. Me emocionaba. Pues fantástico testimonio. Me ha gustado, te sigues emocionando. Te sigues emocionando, sí, Pedro. Bueno, eso es un ejemplo. Sí, perdona. Eso es un ejemplo de que desde las empresas se puede hacer mucho más que desde el esfuerzo personal. Y si todos unimos nuestros conocimientos, yo también el año que fui presidente también no voy a contar lo que se hizo, pero bueno,
Se hizo también una fábrica para 5 huérfanos con síndrome de Down, que desde entonces han sido autosuficientes porque ellos trabajaban cosas muy sencillas. Para cosas de ese tipo se hace a través, más que del esfuerzo de pequeñas contribuciones, de moverse en el ámbito en el que conocemos empresarios, que la mayoría de los empresarios tienen también ese concepto de hacer algo por la sociedad. Una de las cosas que también quiero destacar es que lo mismo que Pierre David, del que hablé, que vino a España buscando empresarios, si uno se dirige a empresarios y le explica lo que es Rotary, muchas veces nos encontramos la sorpresa de que podemos tener en nuestro club gente magnífica y si no lo tenemos es porque no hemos tenido la valentía de decir con tranquilidad lo que somos y explicarlo bien explicado. Ese quizás sea lo que para mí define más los clubs corporate, que son clubs que fundamentalmente estamos creando desde una iniciativa que tuvimos en el club nuestro, para ir contando a empresarios con los que nos relacionamos y que son grandes empresarios, que cuando entran dicen, ¿cómo no me he enterado yo antes de la posibilidad, de la herramienta tan fabulosa que puede ser tener esta organización internacional para hacer cosas en el mundo, para que me quede la satisfacción de haber aportado algo y de hacer algo por la paz en el mundo o por el bienestar en el mundo? Crear algo mejor en el mundo que nos rodea. Perdona Ángel, yo lo que sí animaría a los rotarios a que nos unamos para hacer grandes proyectos, porque los pequeños proyectos tienen poco recorrido. Si nos unimos, tenemos buenas ideas y nos unimos, podremos hacer grandes cosas. Yo es que, mira, os confieso una inquietud personal que tuve, y es que me gustaría acercar el normalizar lo que es Rotary. A mí cuando me dicen, es una inquietud personal que tengo, que creo que de la misma manera que me pasó a mí, pues le puede pasar a otras personas. A mí cuando me dicen, vente a una comida rotaria y me explican un poco lo que es, pues yo no sabía dónde me iba a meter. Me meto en internet, veo que decían que eran rotarios y digo, vamos a ver, ¿dónde me voy yo? ¿Esto qué es? ¿Una secta? ¿Esto es una...? ¿Dónde me estoy metiendo? Y claro, por eso quería decir, porque ahora estáis hablando, por ejemplo, de proyectos de gran envergadura en el Congo, internacionales y demás, y mucha gente podría... No, y nacionales también. Aquí hay muchos problemas ahora, ¿eh? Sí, correcto, pero la inquietud que yo tengo es que mucha gente puede sentirse autoexcluida y me gustaría quitarles esa idea de la cabeza. Por eso, antes de hablar de los clubes corporativos, que me parece una idea muy interesante, lo que sí me gustaría es normalizar eso. Por eso yo preguntaba, una persona que no conoce Rotary y va a una reunión, ¿qué se va a encontrar? Porque a lo mejor piensa que se va a encontrar allí gente pues vestida de una determinada manera, que tiene una serie de ritos, que yo, que como no sabes, pues la cabeza se te puede ir por cualquier lado. Entonces me gustaría que describierais brevemente cómo se desarrolla una reunión rotaria normal y luego cómo se articula, y luego vamos a pasar a hablar de los clubes corporativos. ¿Os parece? Venga, bueno, pues las reuniones rotarias tradicionalmente nos hemos reunido una vez a la semana. Recientemente, hace 3 años, en el Consejo de Legislación se aprobó que las reuniones pudieran ser 2 veces al mes, o sea, una semana sí y otra no. Entonces eso ya es potestativo de los clubes. Lo tradicional es que se reúnan todas las semanas. Nuestro club se reúne un lunes sí y otro no, el lunes alterno. ¿Por qué? Porque realmente si somos empresarios profesionales estamos muy ocupados y quizás no tengamos tiempo todas las semanas de ir. De todas maneras, la asistencia no es un tema, digamos, radical, es un tema importante, pero si no puedes ir, no pasa nada. Entonces, lo normal es que haya un orden del día que fija el presidente, que nos lo manda previamente a los rotarios, que normalmente de una reunión. Es una reunión que suele ser una comida o una cena o incluso... Sí, eso ya a gusto de, incluso en algunos clubes en Estados Unidos y en otros sitios hay hasta desayuno. Sí, sí, es verdad. Sí, pero vamos, lo normal, y por lo menos aquí en España, es que sea o una comida o una cena. Y bueno, lo normal es que haya un orden del día donde... Sí, pero antes de eso, yo lo que quiero dar es una imagen visual de la llegada de alguien que no conoce Rotary. Tú llegas allí, se te convoca en un restaurante o en el comedor de un hotel, hola, te encuentras allí una sala con un montón de gente, con corbata o sin corbata, y hola, buenos días, mira, que yo vengo a conoceros. No, pero normalmente no es así.
el que va a Rotary va por invitación, va de la mano de algún rotario. Que le ha contado. Que le ha contado lo que es Rotary y ya sabe más o menos a lo que va. Y va, digamos, apadrinado por esa persona. Puede ser una visita coyuntural de una sola vez, o si le gusta y quiere volver, pues puede volver, y entonces el club le designa un padrino que le guía y que le forma rotariamente, que puede ser la persona que lo normal es que sea la persona que lo trajo, ¿eh? Y lo va introduciendo en Rotary. Bueno, las reuniones, sí. Bueno, las reuniones yo las que he ido normalmente a los clubs siempre suelen ser las mismas. Tú llegas allí con padrino, te acercas, te presentan al resto de las personas, hay un momento de charla para contactar y demás, y luego pues ya se sienta la gente o no, y se empieza con el orden del día, que se habla, se come, y luego a lo mejor hay algunas ponencias o no. Entonces, dentro de esas reuniones, ¿cómo se articula todos los proyectos que hay? Sí, bueno, en el orden del día seguro que uno de los puntos es los proyectos que estén en marcha, ¿eh? Y muchos de estos proyectos lo que se hacen es informar a la reunión, porque se han formado comités que trabajan fuera de lo que es las reuniones ordinarias del club, que son los que trabajan en el día a día de llevar adelante los proyectos. Y estos comités lo que hacen es informar o bien al presidente o bien directamente en la reunión de la marcha del proyecto en concreto. Es decir, que la gente, aparte, dentro de un grupo, vamos a poner que sea un grupo de 20 personas, luego se crean subcomités y esa gente trabaja en grupos pequeñitos, que además a mí me dijo una persona que realmente la amistad realmente en los clubs se generaba cuando tú participabas en estos comités, en estos proyectos, vas a casa de uno, de otro, hablas, contactas. Exacto. Sí. Y no solamente eso, también procuramos que aparte de lo que son las formalidades de Rotary de las reuniones, tengamos contactos personales, que salgamos a cenar, varios matrimonios, que hagamos alguna convivencia, un fin de semana con los hijos también. Todas estas cosas fomentan mucho la camaradería, la amistad, ese trato entrañable entre los amigos que acabamos siendo, bueno, pues después de los años, pues unos amigos para siempre, ¿no? Y esto enriquece mucho. Bueno, pues yo creo que es el momento de hablar de la iniciativa de los clubs corporativos, porque... Sí, bueno, yo España... creo porque nos quedan 10 minutos de programa y fíjate, se nos pasa el tiempo volando, pero yo creo que ya tenemos una imagen global de lo que es Rotary. Me han encantado vuestras experiencias, transmitir esta pasión y llevar muy bien con la cabeza muy alta y muy orgullosos de ser rotario. Pero eso que hay, ¿qué son los clubes corporativos? Explicarnos un poquito, porque muchos rotarios tampoco lo entienden muy bien, que esta diferenciación, por así llamarlo, ¿eh? Bueno, yo creo que los clubes corporativos son los en esta diversidad que dijimos que había de sensibilidades rotarias, aquellos clubes que tienen una sensibilidad especial con el tema empresarial y profesional. Entonces, que practican eso que Rotary, que Paul Harris decía, altruistic equilibrium, que prestan altruistamente su actividad, pero de una manera también empresarial, o sea, fomentando las relaciones comerciales porque no sé, parece que muchas veces tenemos que pedir disculpas por ser empresario o por ser un buen profesional. Y yo creo que tenemos que, si nuestras actividades son lícitas, tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos y además, pues ayudar. Muchas veces cuando se dice que tenemos que ayudar a los jóvenes, que mayor ayuda. Cuando yo entré en Rotary con 36 años, yo fui allí como una esponja para aprender y para enriquecerme profesionalmente también. No solo humanamente, sino profesionalmente también, y tener contactos empresariales que son muy... Yo se lo digo a mis hijos, los contactos hay que tenerlos siempre y hay que ir sembrando en la vida porque de todo se puede conseguir cosas. No es un interés, digamos, egoísta. Mira, precisamente en la revista Rotaria de National Rotarian de 1911 se decía que 3 rotarios, A, B y C. A le da negocios a B,
B le da negocios a C y C le da negocios a A. No tiene por qué haber una contraprestación. Si somos amigos y yo te puedo ayudar, te ayudaré siempre, como un padre a un hijo. Un padre a un hijo le ayuda sí o sí, sin esperar nada a cambio. Pues igual los rotarios. Entonces, los clubes corporativos son aquellos que quieren poner en valor las relaciones comerciales y al mismo tiempo practicar la responsabilidad social corporativa de una manera colectiva y haciendo esa parte social de las empresas, volcándolo en el club. Vamos, de una manera... Claro, yo quiero hablar un poco de mi experiencia de muchos años, de la parte, ya he hablado de la parte que me gusta mucho de Rotary, pero también tengo que decir que hay una parte en que hace que no tengamos la velocidad que... Yo recuerdo mi año que fue 5 años antes de la Exposición Universal del 92 en Sevilla, me tocó ser presidente, yo hice proyectos sociales como el que comenté antes de esos 5 chicos que le dimos un trabajo y que le conseguimos una casa y tal, pero también hice un proyecto para conseguir un pabellón en el 92. Eso, al final, cuando estaba todo conseguido, hemos tenido, gracias a Meinrad Bullinger, un gobernador extraordinario que hoy sigue siendo rotario en Marbella, conseguimos el permiso para tener un pabellón. Después tenía que haber una continuidad. Entiendo que no era fácil, pero lo teníamos, lo más difícil estaba conseguido y tuve un poco de frustración de ver que aquello no se pudo llevar a buen término porque hubo una continuidad, porque el rotarismo cada año cambia de presidente. Entonces, después me resistí bastante a seguir teniendo puestos porque me desencanté un poco en aquel momento y ocurrió que cuando pasaron muchos años me volvió a tocar ser presidente del Rotary Club Macarena. En ese momento el club tenía 8 socios, 8. Era el momento más bajo, habíamos empezado con casi 30 y después de la crisis estábamos y realmente se habían ido gente, incluso como mi hijo, por ejemplo, que está en el Club de Madrid, porque claro, no tenía tiempo, eran gente joven, no tenían tiempo de estar solamente reuniéndonos. Entonces yo no quería ser presidente y sí hice un reto a los 8 que quedábamos. Dije, o hacemos algo nuevo, o yo realmente no me veo con fuerza para seguir haciendo un club en el que no veo que haya continuidad. Y entonces creamos una asociación entre los que estábamos, Pedro entre ellos, Jesús Ortigueira, que ha sido el motor realmente de todo esto, porque es muy fácil pensarlo, pero hacerlo es él el artífice. Entonces creamos como una herramienta para dirigirnos a empresarios importantes que nosotros conocíamos, pero que no nos habíamos atrevido a hablarles, para invitarlos. El club en mi año ya terminó teniendo 19 socios, mi año. Pero esa iniciativa dio tanto fruto que pensamos que se lo podíamos extender y crear un nuevo tipo de club. Por eso le cambiamos el nombre, porque ya la mayoría de los que entraban eran empresarios que estaban interesados en esa labor que podíamos hacer desde, como Pedro bien ha dicho, desde nuestras empresas. ¿Qué ocurre? Que es que a día de hoy, de esto hace 4 años, solo 4 años es cuando empezamos con el Smart Meeting. A día de hoy hemos creado, aparte de nuestro club ha crecido enormemente, hemos ya creado 6 clubs nuevos, porque sí nos dimos cuenta que cambiar la filosofía de clubs ya antiguos no era tan fácil. Sin embargo, crear un nuevo concepto de que esa parte empresarial podía ser nuestra fuerza. Y hemos creado ya 6 clubs. Hay ahora mismo en formación 4 clubs. Está en proyecto 21 clubs y 12 en nuestro distrito. Eso, yo de verdad, ha superado todas mis expectativas y además estamos hablando que internacionalmente también hay mucha gente que está... Esto es algo que se puede hacer porque hay una continuidad, porque hay una herramienta que, a pesar de que, por ejemplo, los presidentes anteriores han sido Pedro y después Luis, me refiero de nuestro club, que han apoyado el proyecto, pero incluso aunque hubiera alguno de los presidentes que entraran que no quisiera, pero estará siempre en la asociación, en Smart Meeting, que seguirá con esa dinámica, en esa filosofía, llamando a las puertas de personas que tengan el espíritu rotario, que éticamente sepamos que son valiosos, para poder empezar a generar nuevos clubes. El crecimiento que ha tenido Rotary en nuestro distrito
ha sido fundamentalmente por este movimiento. Yo mismo estoy asustado de la velocidad que ha cogido, y es porque hay mucha gente, y por ejemplo incluye a mi hijo, que se desencantó un poco de nuestro club porque no tenía mucha actividad empresarial y que está encantado, tú lo conoces, Ángel, Daniel, está encantado en el Club de Madrid. ¿Por qué? Pues porque se reúne allí con profesionales, porque se siente, bueno, tiene un contenido que realmente en nuestro club por lo menos no lo había tenido durante mucho tiempo, porque habíamos basado nuestra forma de actuar más que nada en eso de hacer un evento. Yo creé también el Sevillano del Año en el otro club. Es una cena multitudinaria que se recauda dinero. Está bien, pero se nos había estado olvidando un poco la parte empresarial, que además, fíjate lo que es que todos esos clubes nos hermanemos y tengamos contacto de todos nuestros negocios, que tengamos personas, los directores de Smart Meeting que conecten a las personas que están interesadas en ciertas cosas. A nuestros clubes se debe de ir a dar. Y desde ahí es de donde de verdad se crea la riqueza. El que va a un club a que le den, normalmente se va. No, termina desencantándose. Sin embargo, el que tiene el espíritu que hemos dicho que es fundamental de dar antes de pensar en sí, o sea, de dar a los demás, ese es el que enriquece de verdad el club. Y bajo ese prisma, nuestro crecimiento para mí ha sido algo que debo desde luego a la proyección que también ordenadamente ha hecho Jesús y cómo lo está llevando. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es, yo agradezco a Isidoro Ales, que fue el primero que escuchó nuestro proyecto cuando vino enfadado a nuestro club un poco, porque éramos 8 solos. Y yo le dije, espérate, que tenemos un proyecto. Al principio casi no lo creyó, y hoy es el gran defensor de cómo podemos hacer que Rotary siga creciendo. Hemos sido premiados como el club más activo de Rotary. Después tuvimos la continuidad con Jesús Martínez, que nos apoyó muchísimo también como gobernador, Luis Santos, Arturo Aragón. Todos los gobernadores han visto cómo tienen aquí un potencial enorme. Evidentemente habrá clubes que sigan todavía con esa filosofía de que bueno, que no es bueno. Pues muy respetable, somos tolerantes. Hay algunos que me hablaba mi presidente que había visto uno que se dedicaban a hacer calcetas y las vendían y tal en un país del tercer mundo. Me parece valiosísimo. Sí. Pero nosotros que tenemos... Eso es precisamente lo bueno de esto, que aquí cabe todo el mundo. Claro. Y debe de caber todo el mundo. Entonces, yo es que nos quedamos un poquito cortos de tiempo, ¿no es así, Miguel Ángel? Es que me gustaría... Sí, se nos está acabando ya, pero vamos, bueno, podemos alargarlo un poquito. El pegamento que realmente une a Rotary es las ganas de hacer algo por los demás. Exacto. De diferentes maneras, cada uno a su alcance. Totalmente. Y en Rotary hay gente de todas partes. Lo que pasa es que sí es cierto que hay gente con más posibilidades, con más inquietudes, gente que, bueno, de alguna manera han triunfado en su mundo personal y laboral y desean hacer algo más y tienen los medios. Claro, una persona que está poniendo ladrillos en 8 horas al día, pues ya no le quedan ganas. Pero personas que han tenido un cierto éxito y consideran que tienen algo que aportar y tienen disponibilidad, a veces con mucho sacrificio personal, es la gente que se acaba integrando y permaneciendo en Rotary. Totalmente. Y la iniciativa corporativa, lo que acabas de decir, Enrique, en un momento dado el empresariado se va apartando porque no ve que su inversión de su escaso tiempo le vaya a rentar yendo en estas reuniones, y entonces, claro, nos dimos cuenta que lo que quería era reunirse con otras personas que tuvieran también un desempeño empresarial y laboral similar para hablar de sus cosas, perteneciendo a su vez a un grupo en el que se puedan desarrollar muchísimas cosas de todo tipo. Y la iniciativa que habéis tenido ahora, vamos, a mí me parece, me parece, ya sabes que yo... Bueno, pues muchísimo... Perdóname que te he cortado, no te he oído. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un programa bastante interesante para ser el primer programa de Global Smart Meeting, el primer día de emisión de activaradio.org, con lo cual vamos de la mano los clubes rotarios, los clubes corporate y todo Rotary, junto con activaradio.org, que está lógicamente al servicio y al encuentro y la reunión de los profesionales, que ese es el objetivo también de la radio, y eso lo digo porque estamos hablando con profesionales, interprofesionales, porque yo creo que es el nacimiento de esta nueva emisora online y temática es precisamente para que
los profesionales tengan también su punto de encuentro. A pesar de todas las redes sociales y de toda la información que hay, yo creo que falta ese nexo de unión y de comunicación para hablar de problemas reales para los profesionales y soluciones reales para los profesionales. Encontrar al menos una hora a la semana para poder encontrar con mis colegas, con mis compañeros de profesión, pues toda una aventura aquí a través de activaradio.org. Así que, bueno, pues por mí nada más. Ángel, yo creo que debes despedir el primer programa de Global Smart Meeting y quedar, pues, nada, para el próximo lunes. Yo quiero decir una cosa, no sé en qué periodo, porque no debemos ser demasiado pesados, pero Jesús Ortigueira tenía que explicar un poco cómo ha conseguido este milagro, porque ya digo que yo cuando decidí hacer este paso para hacer cosas diferentes, no me creí que fuéramos a ir tan rápido y bueno, merece la pena que alguna vez lo tengáis en pantalla. Pues así lo haremos, Enrique. Muchas gracias, Enrique y Pedro, por vuestra colaboración en este programa y espero que nos volvamos a ver ya hablando más. Es que hemos tratado de abarcar mucho. Esto ha sido un poquito difícil porque hay tanto que hablar y tantos momentos, perspectivas desde donde se puede ver que, bueno, seguiremos desarrollándolo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Porque las ideas, si no se trabajan, no sirven para nada y quedan en el aire. Muy bien, pues muchas gracias, Muy bien, señores. pues nada. Y hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar inaugurando activaradio.org, inaugurando este primer programa de Global Smart Meeting. Ya sabéis, activadores de los negocios, activadores profesionales, os esperamos aquí el próximo lunes a las 7 de la tarde con Global Smart Meeting. Chao, hasta la semana que viene. Gracias. Hasta luego. ¿Estamos ya fuera de antena, Miguel Ángel?